Muy buenas tardes, soy Guillermo Ordugo y empieza la clase del día de hoy. ¿Qué es lo que va a aprender hoy día? A conocer un poquito más del iOS de Cisco, ¿cierto? Te estaba justamente explicando que el iOS se almacena en una memoria de tipo flash, ¿cierto? Es decir, una memoria de tipo no volátil, es decir, no se debe de borrar. ¿Por qué razón? Porque todas las configuraciones, ¿cierto? Todo el sistema operativo se almacena, ¿cierto? En el dispositivo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo compro un dispositivo de marca Cisco, este automáticamente viene con un software, viene con un iOS. ¿Cómo nosotros comprobamos esto? ¿Cierto? Que al momento de colocar, ¿cierto? Un dispositivo, ¿cierto? Fíjese bien, yo voy a colocar un dispositivo y cuando vaya a la consola, discúlpeme, coloqué otro errado. Aquí estamos el switch, voy a colocar ahí, voy a ir a clic. Usted se da cuenta que aquí dice clarito leyendo la flash, ¿cierto? Está leyendo un archivo de tipo binario, es decir, ahí lo que está haciendo es leer, ¿cierto? El sistema operativo, que es el sistema operativo que arranca con el dispositivo como tal. Es decir, todos los dispositivos de networking de Cisco sí o sí van a tener un sistema operativo y este sistema operativo tiene versión al igual como cualquier otro sistema operativo. ¿Cierto? Si nosotros observamos acá, una vez que terminó este proceso de arranque, usted va a observar, ¿cierto? Que aquí va a salir el total navegación de memoria, ¿cierto? Dice que tiene ciertas restricciones, va a aparecer, ¿cierto? Cisco iOS Software para el modelo C2960, que es el switch, ¿cierto? Y ahí obviamente está todo el arranque, ¿cierto? Como todo dispositivo tiene memoria y tiene procesador, ¿ok? Luego de eso aparece su interfase, ¿cierto? Carga la interfase, aparece por ejemplo, el número de la tarjeta madre, la, todo lo que tiene que ver con la arquitectura del dispositivo como tal, ¿cierto? Y luego de eso aparece una versión del switch, ¿ok? Entonces ya cargó el iOS. Pero ¿dónde se carga esto? Según lo que aparece acá, ¿cierto? Lo que yo le acabo de compartir a usted, tiene esta estructura de arranque. ¿Qué quiere decir eso? Observemos bien. Primero, el arranque parte por una memoria de tipo ROM, ¿cierto? Donde está el archivo Bootstrap, que es el gestor de arranque. Dice que ahí va a verificar el hardware y la carga del Bootstrap. Luego de eso, el siguiente paso es cargar la memoria RAM, levantar cierto servicio y va a localizar el sistema operativo iOS y lo va a cargar en la memoria RAM. Y luego de eso, ¿cierto? El siguiente arranque va a ser por una memoria de tipo NVRAM, ¿cierto? Donde se van a cargar todos los servicios, los servidores y la consola. Y luego de eso, aquí aparece, fíjense que esto ya lo hemos visto, el script de configuración del Startup Config. Por eso, ¿cierto? Este viene con una configuración ya almacenada, ¿cierto? Pero por eso usted, cuando nosotros ejecutamos comando en iOS de Cisco, ¿cierto? Debemos sí o sí guardar, ¿cierto? Por eso le ponemos el copy running start config, ¿cierto? Cuando nosotros le decimos que haga el copy running, es para que se almacene, ¿cierto? Luego en la memoria, ¿cierto? NVRAM. Ahí se va a almacenar, ¿cierto? Todas las configuraciones que usted haga. Si yo, por ejemplo, voy al root o al switch y empiezo a hacer las configuraciones y no le hago un copy running, ¿cierto? Que almacene en NVRAM, la memoria de almacenamiento donde se almacena, ¿cierto? La configuración de Start Config. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso, mientras esté encendido el dispositivo, la configuración va a estar ahí activa. Pero una vez que se apague el dispositivo, se le quita energía, se va a borrar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Es como para que usted, por ejemplo, a lo mejor un poco burdo, pero es como cuando usted está haciendo un archivo en Excel, ¿cierto? Y no aprieta el botón guardar, ¿cierto? Usted lo cierra y no lo guarda. Usted abre un libro nuevo, hace todos los ejercicios que tenga que hacer, todos los cálculos que tenga que hacer y después lo cierra y no lo guarda, o sea, apaga el equipo, ¿cierto? Y usted cuando abre nuevamente el Excel, obviamente va a aparecer un poquito de lo que hizo, pero no todo lo que desarrolló.
Ahí aparece un poquito esta imagen, los tipos de memoria que tiene todo dispositivo. Tiene una RAM, tiene una ROM, ¿cierto? Una NVRAM y una flash. La RAM obviamente siempre va a ser volátil, ¿cierto? Porque va a almacenar el sistema operativo en ejecución. La ROM no es volátil, ¿cierto? Va a almacenar instrucciones de arranque, software básico de diagnóstico y el iOS. La NVRAM almacena el archivo de configuración de inicio. Y la flash, ¿cierto? Dice no volátil, ¿cierto? Es donde va a arrancar todo lo que es el sistema operativo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo quiero saber la versión del iOS que tiene el equipo, ¿cierto? Es cosa que yo vaya a la consola de cualquier otro dispositivo, fíjese bien usted ahí, que yo voy acá, voy a colocar este switch, voy a colocar un router y en ambos voy a ejecutar, ¿cierto? Ahí estoy en el switch, estoy en este modo, ¿cierto? Ahí y escribo la palabra show versión, ¿cierto? Y esto, ¿qué es lo que me va a mostrar, ¿cierto? El show versión me va a mostrar la versión del, ¿cierto? La versión que tiene, en este caso, el sistema operativo. Fíjese bien, voy a volver a colocar, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿cierto? La información de la versión. Me dice que yo tengo el iOS para el C2960, ahí yo tengo la versión, ¿cierto? La versión 15, ¿cierto? Fíjese bien cuando la fecha de compilación y estas versiones, la verdad, las cosas que sí se pueden modificar, ¿cierto? La puedo, más que modificar, la puedo actualizar. Si usted se da cuenta, eh, tenemos la opción de poder, obviamente mediante comando, cargar, ¿cierto? Mediante algún dispositivo, cargar esta memoria. Esta versión es nuestro sistema operativo y actualizar el sistema operativo que tiene este dispositivo. Si yo voy al router, ¿cierto? Aquí tengo un router, fíjese bien, aquí yo voy a colocar no, y voy a colocar show versión, ¿cierto? También usted se da cuenta que aquí también va a mostrar la información de la versión del que tiene el dispositivo, en este caso el router, ¿cierto? Aquí me dice que este tiene la versión 16 y esta más o menos del 2000, ¿cierto? Ahí aparece la fecha y la hora 2018. Entonces, por eso hay algunos comandos, ¿cierto? Algunos comandos que ustedes se dan cuenta que en algunas versiones se puede ejecutar y en otras se han modificado. ¿Ok? Voy a colocar acá, ¿cierto? Enable, ¿cierto? Voy a hacer algo muy simple, configure terminal, ¿cierto? Interfase, Ethernet, voy a tomar la 01 y le voy a dar un IP address, ¿cierto? IP, ¿no? ¿Qué pasó? Interfase IP, ¿no? ¿Por qué no lo quiere tomar? Voy a hacer con un router, espera un segundo. Voy a cerrar esto, voy a colocar un router para que así, este era el 1841, voy a ir acá, clic, voy a esperar que se cargue la imagen, ¿cierto? Se comprima la imagen del sistema operativo y lo que voy a hacer ahora es colocar aquí un no. Perfecto. Enable. Configure terminal, ¿cierto? Voy a colocar un interfase 0/1 IP address y lo voy a colocar una 200.200.200.200, ¿cierto? Su máscara 255, 255, 255.0. ¿Perfecto? No shutdown. Perdón, voy a salir de acá, exit y no shutdown. Esta es interfase, ahí sí. 0, 1 y aquí no shutdown. Entonces, fíjese, lo que hice fue asignarle una dirección IP, ¿cierto? A esta interfase. ¿Ok? Yo voy a salir de acá, perfecto, y voy a colocar un show running. Quiero ver qué es lo que está ocurriendo acá.
Y usted se da cuenta que la faz Ethernet 01 tiene una dirección IP. ¿Ok? Está ahí. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a apagarlo. Ahí está, lo apagué. Y ahora, fíjese bien, lo voy a encender. Entonces se va a empezar nuevamente a descomprimir la imagen, ¿cierto? Y va a cargar el archivo de configuración de StarConfig que viene por defecto, que va a estar cargado el IVAC. Entonces yo voy a colocar acá, no, ¿cierto? Enable. Voy a colocar acá un show running. Voy a bajar. Y dígame usted, ¿qué pasó? ¿Se almacenó? ¿Se almacenó la dirección IP que asigné? No, po, ¿cierto? Todo lo que yo acabo de hacer, que fue asignarle una dirección IP a la faz Ethernet 01, ¿cierto? Al apagar el dispositivo, se borró. ¿Por qué razón? Porque para que se haya almacenado los cambios que yo hice, yo tengo que decirle que copie lo que está ejecutándose, todos los comandos que ejecuté, todas las configuraciones que ejecuté, la tengo que almacenar. ¿Dónde? En la imagen del sistema operativo y específicamente lo que se almacena en la NVRAM. ¿Estamos claros? Ahora sí. ¿Cuáles son los modos que tiene de acceso usted y los tiene que conocer de esta forma? Porque cuando usted vea documentación de Cisco, usted se da cuenta que dice que hay modos, ¿cierto?, de acceso. Por ejemplo, modo exe de usuario y modo exe de privilegiado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo estoy en un dispositivo, ¿cierto? En un dispositivo, cualquiera sea este, y entro a la consola, usted se da cuenta que cuando aparece el signo mayor que, por ejemplo, como el que está ahí, usted está en modo usuario. ¿Qué le permite a usted? Ver acá, ver la versión, ver la interfase, o sea, solamente poder acceder a revisar lo que tiene un poco el router hasta cierto nivel. Cuando usted, ¿cierto?, coloca la palabra enable, ¿cierto?, activa el modo privilegiado, ¿cierto? El modo privilegiado se caracteriza porque pasa a ser de un mayor que a aparecer un gato, ¿cierto? Este símbolo de gato. Ahí ya yo estoy en modo, ¿cierto? En modo privilegiado. ¿Qué puedo hacer? Revisar configuraciones, ¿cierto? Y ejecutar algunas configuraciones, entre comillas, por ejemplo, ver la interfaz, un detalle más de la interfaz y todo lo demás. No, para poder modificar, usted tiene que pasar al siguiente modo, ¿cierto? Para pasar al modo de configuración global, ¿cierto? Cuando usted coloca el comando configure y terminal, ahí entra un modo de configuración global. ¿Ok? Existe el mundo, perdón, la configuración global y la subconfiguración. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la configuración de tipo global? Por ejemplo, como yo estoy haciendo en este modo ejemplo que está acá, ¿cierto? Que yo entro en modo privilegiado, después paso al modo global, me da sin mundo, y luego de eso paso al modo de configuración cuando ya selecciono, ¿cierto? Eh, me está solicitando una subconfiguración de el comando que yo ejecuté. Por ejemplo, yo selecciono la interfaz y después que la selecciono, esta interfaz le tengo que asignar una dirección IP, ¿cierto? El primer nivel es un modo, ¿cierto?, global y después viene el de subconfiguración. ¿Estamos claros? ¿Cómo yo configuro, cierto, los dispositivos? Obviamente, lo vimos en la clase pasada, es cuando yo conecto el computador mediante un cable, ¿cierto? Un cable de consola, que es este cable que está aquí, ¿cierto? Que obviamente ha tenido cierta mutación porque ahora usted lo conecta con un cable USB por un extremo y por el otro extremo va un cable de interfaz RJ45. Y obviamente nosotros estamos en la terminal donde están los parámetros por defecto. Por ejemplo, quiero que vayan, por favor, a Packet Tracer y vamos a ir ejecutando un poquito estos comandos, ¿cierto? Para que entendamos cuáles son los modos que tenemos de acceso. Entonces vamos a Packet Tracer y vamos a ejecutar estos comandos para ir revisando lo aquello. Coloque un router o un switch, usted decide. Entonces, si yo voy acá, ¿cierto? Voy a cerrar esto de aquí.
Voy a eliminar todo esto para delete. Entonces, si yo voy a colocar un switch 2960, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito esto para que sea mejor. Un zoom, estamos, ¿cierto? Si yo espero que cargue la consola, este modo que está aquí, ¿cómo se llama? El modo que está ahí. Voy a hacer un poquito para que se distinga. Ahí, voy a tirarse para allá. Ese modo. Fíjese bien. Aquí está el modo, ¿cierto? ¿Dónde está? ¿Se perdió? ¿Se perdió? Ahí estamos. ¿Cómo se llama ese modo? No se olvide. Modo usuario, modo privilegiado y el modo de configuración. ¿Ok? Es decir, cuando yo estoy aquí, este es el modo usuario, ¿cierto? Cuando yo coloco enable, ¿cierto? Estoy en modo privilegiado. Modo pri, ¿cierto? Y cuando yo hago el configure, ¿cierto? Terminal, estoy en el modo global, ¿cierto? De configuración. Cuando yo digo interfase, ¿cierto? Fast Ethernet 01, ¿cierto? Este modo que está acá es una subconfiguración. Esta es la configuración de tipo global y esta es una subconfiguración. ¿Por qué razón? Porque estoy seleccionando una interfaz y sobre esa interfaz yo lo que estoy haciendo es, ¿cierto? Una subconfiguración. ¿Estamos claros? Esos son los modos para que no se les vaya a olvidar. Entonces, esto es lo que acabo de yo de hacer, ¿cierto? Modo privilegiado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Si yo quiero salir de todo esto, podría escribir la palabra disable y mire lo que va a pasar. No lo va a ejecutar aquí. Yo tengo que saber salir o salir en y aquí escribir la palabra disable, ¿cierto? Sale de ahí y salió. ¿Sabe usted? Enable para entrar al modo privilegiado y disable para salir al modo usuario. Ojo, aquí hay comandos, ¿cierto? Que si yo coloco acá la palabra en, me arroja un error terrible. Este es un error que normalmente al estudiante le pasa, ¿cierto? Que escribe el comando en y le aparece lo siguiente, porque está tratando de finalizar el domain server. Entonces, tiene dos caminos para salir de esto. Uno, ¿cierto? Es que yo vaya al switch, cierre, vaya al switch y lo apague. Fíjese bien, lo apago. Voy a buscar el power acá, que en este caso, este no tiene no. Este tiene, está totalmente activo, no es se enchucha. Los switch no tienen, para que usted sepa, no tienen botón de apagado. ¿Ok? Se desenchufan. Voy a colocar otro para avanzar, ¿cierto? Ahí estamos. Para que no ocurra eso que a usted le aparezca ese mensaje por error, ¿cierto? Este mensaje, para que no le aparezca este error, usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Vamos a ir acá y vamos a ejecutar un comandito para que así que cada vez que yo escriba la palabra en, no cometa ese error. ¿Cuál es ese comando? Es el siguiente, fíjese bien. ¿Cierto? Ahí está, se los dejé. Nosotros escribimos ese comando, ¿ok? En modo configuración. Es decir, cuando yo coloque acá, voy a colocar acá al ladito, voy a colocar configure, terminal, y escriba no IP, ¿cierto? Domain, ¿cierto? Look. Vamos a ver si es que se ejecuta acá, ¿cierto? No domain IP look, ¿cierto? Ese comando que está ahí, cuando yo escriba en, voy a salir. Si yo escribo en acá, fíjese bien que ya no aparece ese comando tan extensivo. ¿Vale? Si yo quiero saber, por ejemplo, ayuda en Cisco para saber sus comandos, puedo utilizar, fíjese en usted, si yo lo coloco en este modo, en el modo
¿cierto? Coloco el signo de pregunta, ¿cierto? Usted se da cuenta que cuando yo coloque el símbolo de pregunta, este automáticamente le va a aparecer todos, ¿cierto? Los comandos que usted puede ejecutar en este entorno. Por ejemplo, logout, more, pin, reload, o sea, todos estos comandos. Si yo salgo de acá, ¿cierto? Disable, y coloco el signo de pregunta aquí, ¿cierto? En el modo usuario, también, ¿se da cuenta usted? Que yo puedo ver los comandos que se pueden ejecutar. ¿Dónde yo puedo ejecutar más comandos? ¿En el entorno privilegiado o en el modo usuario? Si usted se da cuenta que en el modo, ¿cierto? Privilegiado tengo una cantidad. Oiga, profesor, y si usted coloca acá enable, ¿cierto? Configure terminal y coloca el signo de pregunta, obviamente, fíjese bien, ahora yo estoy preguntándole por todos los comandos que yo puedo ejecutar en modo de configuración y aquí tenemos todos estos, ¿cierto? Mire la cantidad, ¿ok? Entonces, cuando no sepan un comando en Cisco, ¿cierto? Usted pone el símbolo de pregunta. ¿Están, cierto? Con el símbolo de pregunta, ¿saben qué comando podemos ejecutar en qué entorno? ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, estos comandos que yo te voy a dejar acá son para borrar el contenido, ¿cierto? Ojo con esto, ¿cierto? Si yo estoy haciendo una configuración, este comando nunca lo debiera usar. El comando, ¿cierto? Que está ahí, será acá, ¿cierto? Es que se ejecuta, voy a salir de este entorno, este es el comando en, y aquí si yo escribo el comando erase, ¿cierto? Star config, lo que va a hacer, ¿cierto? Es borrar todas las configuraciones que yo tengo ejecutando en este momento, ¿cierto? Esto sirve para cuando uno de repente, no sé, se olvidó qué comando, cómo lo ejecutó, no sé, se da cuenta que las cosas no le funcionan y uno quiere partir de cero, usted va y le pone ese comando y borra todo el registro de config en la memoria NVRAM. Y luego de eso, usted coloca el comando reload para que vuelva a cargar, ¿cierto? Fíjese bien, dice, ha habido una configuración, modificar, ¿quiere guardar? No, él dice que no guarde y lo va a decir, confirmar, reload así. Entonces ahí va a cargar nuevamente la imagen. ¿Estamos claros? Hasta aquí. ¿Tiene alguna duda? No, perfecto. Vamos con la materia de hoy día. Hoy día vamos a aprender qué son las VLAN. Las VLAN, ¿cierto? Las VLAN son redes de tipo virtuales. Las redes de tipo virtuales permiten segmentar, ¿cierto? Dentro de los dispositivos como los switch, segmentar y agrupar, ¿cierto? Una cantidad de equipos y que tengan comunicación solamente en su equipo en ese entorno. Para ello, fíjese bien que nosotros tenemos un switch al cual nosotros le asignamos, ¿cierto? Una VLAN con su respectiva dirección IP. Este video se lo voy a dejar porque creo que no está activo este video. ¿O sí? Creo que sí. Espero que esté porque ese es un video que está en internet. Por favor, uno que vaya a abrir la puerta. Pero voy a avanzar. Fíjese, vamos a hacer esta topología, ¿cierto? Vamos a hacer esta topología que está acá, ¿cierto? En Packet Tracer. Entonces, yo voy a cerrar esto de aquí. Voy a cerrar esto de acá. Y voy a ir acá a hacer la topología para poder hacer este ejercicio. Para ello, voy a usar dos routers, ¿cierto? Perdón, dos switch, discúlpenme, dos switch, que estos son justamente el 2960. Ahí sí, voy a colocar otro switch acá. Voy a conectar un par de computadores, ¿cierto? Ahí voy a conectar un par de computadores, ¿ok? ¿Dónde está? Ahí sí. Voy a tomar esto acá, lo voy a correr. Entonces, ahí esto van a ser lo siguiente. Y voy a conectar dos equipos más acá, control P, ahí estamos. Y lo que vamos a hacer es conectar estos equipos, pero primero vamos a hacer las configuraciones en cada uno de estos switches. ¿Ok? Para ello,
Voy a tomar un notebook y me voy a conectar a la terminal, ¿cierto? Por consola. Para conectar por cable por consola, voy a elegir el cable que está acá abajito, ¿cierto? En las conexiones, el cable por consola es el que está acá abajito y lo voy a conectar en el RS, ¿cierto? 232 y me voy a conectar a la consola, ¿ok? Ahí sí, perfecto. Entonces voy a ir al laptop, voy a ir a desktop y voy a abrir lo que es la terminal. Esto es ahí completamente. Entonces ya estoy entrando, ¿cierto? Ya entré, ¿cierto? Al primer switch. Y voy a empezar a ejecutar los comandos, ¿ok? Voy a colocar. Entonces, voy a dejar acá la lista de comandos que vamos a ejecutar. Primero vamos a entrar al modo, ¿cierto? Al modo de configuración, ¿cierto? Al modo de configuración, al modo privilegiado, o al modo privilegiado. Modo privilegiado, estamos en el modo usuario. Entonces colocamos enable. No se olvide eso. ¿Estamos claros? Enable. Y luego entramos al modo configuración por el comando configure terminal, ¿cierto? Ahí está. Para poder trabajar con la pila, ¿cierto? Nosotros tenemos que darle dos parámetros. Primero, un número a la pila y un nombre a la pila, ¿cierto? Entonces yo, para poder, ahí sí, para poder configurar la pila, ¿cierto? La pila, como lo repito, es segmentar. Es decir, yo le digo al switch, el switch tiene 24 bocas, y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero que de la boca 2, ¿cierto? Del puerto, de la boca 2 a la 10, por ejemplo, se conecten solamente los equipos que van a pertenecer a la VLAN 10, que van a ser, por ejemplo, docentes. De la VLAN, de la cosa de la boca 11 a la 23, se me conecten los alumnos a la VLAN 20. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando yo tomo un equipo que es de la VLAN 10 y lo quiera conectar en la boca de la 20, no deberá tener comunicación. ¿Por qué razón? Porque no pertenece a esa VLAN. Es para segmentar los equipos que se van a conectar mediante dirección IP y por boca. ¿Estamos claros? ¿Por qué razón? Porque es un switch cualquiera, ¿cierto? Yo no le hago este tipo de configuración a modo ejemplo. Cualquiera toma su computador y se conecta al switch y va a tener acceso. ¿Ok? Entonces, la idea es que se conecte, ¿cierto?, a la VLAN que corresponde. Además de eso, permite, al segmentar, permite que yo tenga, digamos, tu equipo con una dirección de red segmentada en caso de que se infecte solamente ese segmento. Entonces, para hacer esto es simple. Vamos a ir, configure terminal y voy a decir VLAN 10, ¿cierto? VLAN 10, ahí estoy entrando al modo su configuración y le voy a identificar, mire, la VLAN 10 se va a llamar name docentes, ¿ok? Voy a salir de aquí y voy a crear la otra VLAN, la VLAN, ¿cierto? 20, name, ¿cierto? Alumnos, perfecto. Ya tengo creada la VLAN, ya están creadas. Voy a salir de aquí y lo que voy a hacer ahora es cambiar, ¿cierto? El nombre del switch, ¿cierto? El nombre del switch, el nombre de hostname del switch, mediante el siguiente comando. Con el comando hostname, la 1, ¿cierto? Yo le cambio el nombre al switch. Ahí está, para identificarlo. Voy a salir de esto, ¿cierto? Voy a escribir en. Y lo que voy a hacer ahora, ¿cierto? Es verificar cuáles son las VLAN que yo tengo en este momento configurada en este switch con el comando show, ¿cierto? VLAN brief. ¿Qué es lo que me va a mostrar de información acá? Este me va a mostrar, ¿cierto? Lo siguiente. Me muestra, me dice, mire, la VLAN, cuáles son las VLAN que yo tengo, el nombre que esta ellas tiene, el estado, ¿cierto? Y los puertos, ¿cierto? Y aquí me dice que tengo la VLAN 1, que es por default, que está activa. Y fíjese bien que están todas las interfaces que tiene este switch. El switch tiene 24 de tipo Fast Ethernet y tiene 2 de tipo Giga Ethernet. Y luego de eso, acá abajito me muestra, ¿cierto?, cuáles son las que yo acabo de crear. La 10 para docente y la 20 para alumno. Las siguientes, ¿cierto?, son por defecto. Una vez que yo ya tengo las VLAN creadas, el paso siguiente, fíjese bien usted acá, es el siguiente.
es asignarle, ¿cierto? A esta faz Ethernet, asignarle una VLAN. ¿Y cómo se asigna? Se asigna, ¿cierto? Una VLAN a una interfase es mediante comando. ¿Cuál comando? ¿Cierto? Para eso tenemos que echar al modo configuración. Yo acá coloco configure terminal y le digo, mire, interfase, faz Ethernet, y le digo cuál es la interfaz que yo quiero utilizar. Puedo hacerlo de una por una, ¿cierto? O lo más rápido es tomar un rango de interfase y asignarle la VLAN. Para ello, ¿cierto? Como les digo, acá abajito yo le puse los dos modos. Es el método 2, que yo le digo interfase, range, ¿cierto? Faz Ethernet 0.2, ¿cierto? A la faz Ethernet 0.10, ¿ok? Voy a dejar asignarse a las 10, tal cual como está ahí. Entonces le digo, mire, ¿sabe qué? De la interfaz 0.2 a la 0.10, quiero que se le asigne, ¿cierto? La siguiente VLAN. Le digo, fíjese bien que dice lo siguiente. Le digo switch port, ¿cierto? Le digo que el puerto que le voy a asignar va a ser la VLAN, ¿cierto? Perdón, switch port access, que tenga acceso a la VLAN 10, ¿ok? VLAN 10. Aquí le voy a cambiar esto porque le puse 20. Esta es la 10. Copiemos ahí la 10, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hice yo ahora? Es decirle que a este rango tengan acceso solamente a la VLAN 10. Voy a salir de acá y voy a hacer lo mismo, pero voy a asignar la otra restante interfase que me quedan. Entonces voy a seleccionar interfase, range, ¿cierto? Faz 0.12 a la faz, ¿cierto? 0.23. ¿Ok? Es una forma abreviada de hacerlo. Ojo, ¿eh? Lo puedo hacer así o lo puedo hacer de esta forma. ¿Estamos claros? Entonces le digo Switchport que estas interfaces de la 12 a la 23 se conecten a la VLAN 20. ¿Ok? Entonces, voy a salir de acá, ¿cierto? Voy a salir y voy a ver qué es lo que acabo de hacer. Pues le voy a hacer un show VLAN, ¿cierto? Brief. Y ahora usted va a dar cuenta que cambió la cosa. Ahora me va a mostrar aquí en pantalla, ¿cierto? Que yo tengo la VLAN 10 está activa con toda esa interfase y la 20 con toda esa interfase. ¿Ok? Entonces, por este lado del switch, ya configuré las VLAN, ¿cierto? ¿Qué me falta hacer? Para que yo pueda tener comunicación de un switch a otro y que se puedan comunicar las VLAN que yo creé en este switch con las VLAN del otro switch, yo tengo que enviar, ¿cierto? Los paquetes de datos se tienen que enviar por una interfaz, ¿cierto? En modo trun, en modo troncal. Es decir, yo le digo, mire, la interfaz 01 se va a conectar con la faz 01 del otro switch en modo troncal, en modo trun. Para ello, voy a ir al comando, voy a seleccionar comando configure terminal, ¿cierto? Y voy a seleccionar la interfase 0, ¿cierto? 1. Esta le voy a asignar, ¿cierto? Switch mode trun, ¿cierto? En modo troncal. Voy a salir, ¿cierto? Aquí voy a salir nuevamente voy a aplicar un show running, pero un show VLAN brief, ¿cierto? Y vamos a ver que acá tenemos la VLAN activada, ¿cierto? Fíjese en usted. Y aquí en ninguna parte me aparece el modo trun. Pero en cambio, si aquí aplico un show running, ¿cierto? Con eso yo veo la información que se está ejecutando en la NRAM. Usted se da cuenta que ahí aparece el nombre del
switch y me dice que la interfaz Fast Ethernet 01 está en modo true, ¿ok? Y si usted se fija en cada una de las interfaces, me está indicando que está la VLAN 10, ¿cierto? Y luego, si voy bajando, aquí tengo a la VLAN 20, ¿ok? Fíjese bien que la interfaz 11 no tiene nada, ninguna VLAN asociada, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda hacer ahora? Es un copy running, ¿cierto? Start config, para que todo esto quede almacenado y si se corta la energía, este dispositivo no pierda su configuración. ¿Estamos claros? Perfecto. Ya tengo configurado este switch. Esto lo voy a cerrar acá. Perfecto, ahí estamos. Ahora, fíjese bien que ahora me voy a ir al otro switch. Voy a tomar este computador, fíjese bien, y me voy a conectar a la consola y voy a configurar este otro switch. Este ya está configurado con su VLAN y modo true. Entonces, voy a este otro equipo y voy a hacer lo mismo. Terminal y voy a empezar a ejecutar los comandos, ¿cierto? Entonces, voy a colocar eso arribita, voy a poner top para que sí lo pueda visualizar usted bien. Voy a subir esto un poquito. Entonces, voy a abrir el PowerPoint para que así no se equivoque. Entonces voy acá, Enable, ¿cierto? Configure terminal y voy a crear la VLAN en el otro switch, ¿cierto? En el switch 2. VLAN 10, name, ¿cierto? Aquí el dato importante, si yo en el anterior escribí docente con mayúscula, acá tiene que también ser con la primera letra mayúscula. Si a mí se me ocurrió hacer esto, docente, ya tengo un error. ¿Sabe usted? Puede que sea la VLAN 10, aquí va a ser la VLAN 10 con la palabra docente con la D minúscula y la otra va a ser la VLAN 10 con la D mayúscula. Entonces, para que tengan buena comunicación, ambas tienen que identificarse de la misma forma. Docentes, ¿cierto? Fíjese bien, voy a salir acá, ¿cierto? Exit. Y ahora voy a crear la VLAN 20. VLAN 20, name, esto va a ser a alumnos. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es salir de acá y voy a colocar un hostname para que así no equivocarme. Hostname, disculpe, hostname, este va a ser el lab número 2. Perfecto. Voy a salir en modo configuración. No voy a hacerlo al tiro. Esto es interfase, rango, ¿cierto? Faz 0 de la 2 a la faz, ¿cierto? 0, 10. Y le voy a asignar la VLAN, ¿cierto? Sysport Axe VLAN 10. ¿Ok? Y luego eso voy a salir de acá y voy a interfase range faz 0, 12 a la faz 0, 23, ¿cierto? Aquí nosotros le asignamos Sysport Axe, le dé acceso a la VLAN, ¿cierto? 20. ¿Ok? Entonces ya configuré al tiro en este otro switch, configuré las VLAN y su respectiva interfase y a cual se van a tener comunicación. Voy a salir de esto y voy a aprovechar el tiro de interfase Fast Ethernet 01, ¿cierto? Switch mode trun, ¿cierto? También en el switch número 2, en la interfase 01, le voy a dar en modo troncal. Voy a salir de esto, ¿ok? Y salgo de acá, y voy a colocar un show VLAN brief para ver cómo queda. Y vemos que obviamente acá está igual como en el otro switch. De la 2 a la 10 está la VLAN 10 con nombre docente y de la 12 a la 23 tenemos la VLAN 20 que se llama alumno. ¿Ok? Tenemos la interfase. Fíjense que ahí le puse los métodos para que no se les vaya a olvidar. Ahora tengo que guardar los cambios, ¿cierto? Con un copy running, no se olvide eso, siempre haga este comando al finalizar todos los comandos,
el almacenar en la memoria. ¿Por qué razón? Porque cuando usted mande el archivo, ¿cierto? Y no guardó, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a estar todo en blanco. Usted va a decir, profesor, se lo hice todo. No, mentira. Perfecto. Tenemos la interfase, ¿cierto? Ah, ya. Por este comando nosotros podemos ver, ¿cierto? Lo siguiente. Si yo quiero ver la interfase, show interfase, fíjese bien, show interfase, y elijo una interfaz cualquiera y le coloco switch por vamos a ver si es que lo ejecuta. No, no, voy a colocarlo así, show interfase. Ya, este no lo muestra así, ojo, hay comandos como estos no se pueden ejecutar. ¿Qué es lo que quería mostrar? Que está activo, está dinámico, está totalmente. Lo voy a revisar acá. Esto es, acá discúlpeme, interfase, está bien, faz 02, ahí está, ¿cierto? Sin el show por, entonces, ahí le va a mostrar la información de esa interfase y a cuál VLAN se encuentra conectada. Bien, ¿qué nos queda ahora? Voy a cerrar esto de acá porque ya tengo configurado y vamos a hacer lo siguiente, ¿cierto? Es conectar todo esto. Ya tengo las configuraciones, voy a cerrar esto de acá y voy a conectar. Lo primero que voy a hacer es conectar con cable cruzado, voy a conectar la faz Ethernet 1, ¿cierto? Del switch, ¿cierto? A la faz Ethernet del otro switch. Acuérdense que aquí esto es, lo voy a borrar, esto es LAP 1 y esto de acá es LAP 2. ¿Ok? No se olvide aquello. Este computador, para que tengamos claridad, va a ser docente 1 y este va a ser docente 2. Este va a ser alumno 1. Este de acá va a ser alumno 2. Este va a ser docente 3 y este va a ser docente 4. Y adivinen cuál va a ser este. Voy a colocar un poquito más acá para que no se... Ahí está. Este va a ser alumno 1. Perdón, alumno... pues, este va a ser alumno 3. Alumno 3 y el otro va a ser alumno 4. ¿Ok? Para que no tengamos dificultad, voy a identificar las redes, ¿cierto? 192.168, ¿cierto? 100.0 va a ser para los docentes y vamos a colocar para los alumnos 192.168, 200.0 para los alumnos. ¿Ok? Esto porque obviamente como estamos trabajando con switch y no estamos trabajando con un router, vamos a tener que asignar la dirección IP de manera manual. ¿Ok? Entonces voy a colocar ahí para que esto lo sepamos bien y no se lo vaya a olvidar. Entonces, acuérdense, los docentes va a tener esta dirección. Entonces, 192.168, 100.10. Voy a identificar este equipo. Ahí estamos. Es el 10. El otro docente va a ser el 11. Este va a ser el 12. Y este va a ser el 13, ¿cierto? 13. Ahora voy a configurar a los estudiantes. Los alumnos, recuerden que es la 200. Desktop 192.168, 200.10. Voy a copiar eso.
Voy a copiar ahora el segundo alumno 2. Este va a ser el 11. Este va a ser el 12. Y este va a ser el 13. ¿Ok? No lo olvidemos de eso. El 13. Entonces, para que no lo olvidemos, este es el 10. Este es el 11. Este es el 12. Y este es el 13. Bien. Y los alumnos, lo mismo. 10, 11, 12 y este va a ser el 13. Entonces lo voy a conectar. Aquí viene la parte interesante. Recuerde que nosotros le asignamos rango, le dijimos, mire, de la 2 a la 10, ¿cierto? Es para los docentes. De la 12 a la 23 a los alumnos. Entonces, este docente se tiene que conectar a Switch. ¿En cuál? ¿En la 2 o en cualquiera? En la 2. De la 2 a la 10 se puede conectar los docentes, es decir, puede ocupar la 2. Este puede conectarse, obviamente, a la 3. El alumno, ¿cierto? De acá se tiene que conectar al switch, ¿cierto? A la 12. ¿Por qué no a la 10 ni a la 4 ni a? Porque esa es otra pila. Entonces, este se va a conectar a la 12, ¿cierto? Y este lo voy a conectar, fíjese bien, a la 13. Lo mismo va a hacer acá. El switch yo voy a conectar acá a la 2. El otro equipo de docente a la 3. Recuerde que la 3, ¿cierto? Es donde con nosotros conectamos la pila para docente. Mira acá, esto lo voy a conectar a la 12 y esta es la 13. Perfecto. 13. Ahí estamos. Vamos a apretar acá. Entonces ya tengo conectado mi dispositivo, mi equipo, a su respectiva interfase, ¿cierto? Y obviamente a su respectiva pila. ¿Qué permite esto? Que los alumnos no se puedan conectar con los docentes y que los docentes no se puedan conectar con los alumnos. ¿Cómo comprobamos? Fíjese bien. Yo voy a ir acá y voy a hacer un ping. Voy a ir del docente 1, voy a hacer un ping, ¿cierto? A la 192.168.100, ¿cierto? Punto 11, que es el equipo que está al lado. ¿Ok? Vamos a ver, y fíjese bien, ¿tiene comunicación o no tiene comunicación? La tiene, ¿cierto? Los paquetes que envió, los recibió. Ahora yo voy a hacer un ping, fíjese bien. En vez de a la 100, voy a hacer a la 200.10. Estoy haciendo un ping a un alumno. Recuerde que el alumno está en la 200. Le pregunto a usted, ¿tengo comunicación? ¿Debiera tener comunicación? No, porque él pertenece a otra vila. ¿Sabe cuánto usted? Entonces, perfecto, no tengo comunicación. Y no tengo comunicación, tan simple como eso. Voy a comprobar, ¿cierto? Fíjese, voy a comprobar si ahora tengo comunicación al laboratorio 2, ¿cierto? Voy a hacer un ping a la 192.168.100.12, ¿cierto? A este docente. Y fíjese bien que sí tengo comunicación. Voy a hacer un ping a la 13 y tengo comunicación. Pero ahora voy a hacer un ping, fíjese bien, al alumno 4, que este está en la 200.13. No tengo ninguna respuesta. Voy a hacer el siguiente escenario. Vamos a suponer que este cablecito yo llegué y lo conecté, ¿cierto? A la 20, ¿cierto? La 20 pertenece a la vila alumno. Entonces estoy en la vila alumno. Ahora voy a probar desde aquí si tengo comunicación, ¿cierto? Con el docente 3. Entonces voy a hacer un pin a la 100.12. Y usted se da cuenta que el hecho que yo haya tomado el cable, ¿cierto? Y lo haya cambiado a otra boca,
a una boca en la cual la VLAN, ¿cierto? La VLAN no es la que yo, ¿cierto? Me pertenece, a la cual yo debo estar conectada, tampoco tengo comunicación. ¿Qué es lo que permite esto específicamente? Permite tener segmentadas las redes. Es decir, yo segmento mediante redes virtuales, porque esta VLAN, ¿cierto? Se almacena internamente en el switch. ¿Sabe usted? Dentro del switch yo genero estas VLAN virtuales para que solamente los equipos que estén conectados en esa VLAN tengan comunicación y no tengan comunicación con otro tipo de equipamiento. Por ejemplo, vamos a suponer en el caso más hipotético, entró un ataque cibernético a mi red, ¿cierto? Y entró a un equipo de alumnos. El alumno estaba ahí haciendo ciertas averiguaciones por internet, se metió a ciertos lugares y cargó un virus, ¿cierto? Y el virus ataca solamente, va a atacar solamente a los equipos, ¿cierto? Que pertenezcan a la VLAN de los alumnos, no a los docentes. Y eso es una medida de protección que nos permite trabajar con la PIL.